Se denominan desiertos de alimentos a aquellas zonas urbanas o rurales que presentan dificultades para el acceso de sus pobladores a alimentación saludable. Generalmente se generan en áreas urbanas ubicadas en la periferia de las ciudades, que presentan bajos niveles de infraestructura para la prestación de servicios públicos y altos niveles de exclusión económica, o en zonas rurales que han perdido la producción agropecuaria y se encuentran alejadas de los canales y flujos de distribución de alimentos. Sobre desiertos de alimentos en Colombia no se ha producido investigación ni literatura significativa. Los principales referentes y resultados de investigación se encuentran en la literatura norteamericana, canadiense y principalmente inglesa. De allí que se haga necesario el levantamiento de un estado del arte al respecto. En ese sentido, el presente texto tiene por objetivo describir el estado actual del conocimiento en materia de desiertos alimentarios. De esta forma será posible definir un marco teórico donde concurran las categorías, dimensiones y variables necesarias para la reconstrucción de una metodología sistémica, holística y compleja para el análisis de los desiertos de alimentos. Para ello, se han considerado como variables de análisis y sistematización de fuentes, la identificación de los problemas abordados en los estudios, de las metodologías e instrumentos de recolección, sistematización y análisis de información utilizados y las categorías, dimensiones y variables analizadas en estos estudios. El objetivo principal de la investigación es diseñar una metodología para la identificación, análisis y evaluación de la desertificación alimentaria en la ciudad de Medellín, Colombia. Para ello será necesario levantar el estado del arte en desiertos de alimentos y reconstruir un marco teórico en derecho a la alimentación y desiertos de alimentos. Para ello se realizó un rastreo de fuentes en bases de datos académicas y científicas, se sistematizó la información en fichas bibliográficas y se analizó esta información en sesiones de discusión con todo el equipo de trabajo. Así, en primer lugar se presentarán los principales problemas de los que se han ocupado los investigadores al respecto, tratando de identificar los escenarios más recurrentes de indagación y los escenarios que se han dejado de lado. En segundo lugar, se identificarán las variables y se describirán las principales metodologías utilizadas y los instrumentos de recolección, sistematización y análisis de información de los que se han valido investigadores para estudiar los desiertos de alimentos. En tercer lugar, se presentará una síntesis de las discusiones que se han tenido por el grupo de investigadores para la elaboración de un marco teórico, conceptual y metodológico, para en cuarto lugar presentar una propuesta metodológica de articulación de categorías, dimensiones y variables que permitan el estudio de los desiertos de alimentos. Finalmente, se presentarán algunas conclusiones. Sobre desiertos de alimentos es posible rastrear diversos estudios europeos, norteamericanos y canadienses. En Colombia, solo una escasa porción de investigadores se ha ocupado de ellos, no propiamente bajo el concepto de desiertos de alimentos o desiertos alimentarios, sino recurriendo a categorías más simples como seguridad alimentaria, seguridad nutricional o soberanía alimentaria. De este universo de estudios es posible identificar espacios comunes de reflexión alrededor de la existencia o no de desiertos de alimentos, el análisis de los fenómenos que los caracterizan, sus causas y consecuencias y finalmente las formas de atender las problemáticas derivadas de la existencia de desiertos alimentarios. Fue importante comenzar revisando estudios alrededor del nacimiento y construcción del concepto de desiertos de alimentos. De allí que algunos estudios logren demostrar que no hay metodologías claras al respecto, en relación con la ausencia de información empírica sobre el clima social, las políticas públicas y el nacimiento de desiertos de alimentos. Sobre la existencia de desiertos de alimentos, Aparicio, Cloutier y Chermont partieron de la noción de supermercado, las características de las tiendas y la relación con la pobreza urbana, para analizar la presencia de las condiciones que permitieran afirmar la presencia de desiertos de alimentos. Otros, por su parte, han relacionado la presencia de estos con los cambios geográficos en la distribución de mercancías alimentarias y hábitos alimentarios, además de los tradicionales conceptos de costo y disponibilidad. La mayoría de estudios se han concentrado en la presencia de desiertos de alimentos en las zonas urbanas, sin embargo su existencia no es exclusiva en esta categoría de suelos. De allí que sean importantes aquellos estudios que relacionan las problemáticas rurales y la distribución de recursos alimentarios. Dada la existencia, ya no solo conceptual sino empírica, de los desiertos de alimentos, algunos estudios se han ocupado de reflexionar sobre los elementos que caracterizan a este tipo de fenómenos. Algunos han asociado la presencia de estos a factores de orden geográfico y socioeconómicos, siendo estas las principales variables a considerar, donde algunos incluyen observaciones críticas sobre los aspectos metodológicos de otros estudios. En la misma línea de los estudios citados, algunos han logrado identificar las causas o fenómenos que dan lugar a la generación de procesos de desertificación alimentaria. Otros asocian el surgimiento del fenómeno al desarrollo de políticas económicas neoliberales y su incidencia en las políticas de producción y consumo de alimentos, dado que estos determinan el incremento de los precios y la dificultad del acceso a los puntos de distribución. Otros estudios han relacionado la presencia de desiertos de alimentos con los patrones de acceso al comercio minorista o de grandes superficies en áreas urbanas y en áreas rurales. Otros, por su parte, han asociado estos fenómenos con las prácticas alimentarias de compra y consumo, en relación con la zona de urbanización a la que pertenecen los sujetos. La combinación de clasificaciones del suelo también ha permitido la construcción de importantes reflexiones acerca de la desertificación alimentaria en zonas rurales y urbanas.
En esta misma línea, otros estudios relacionan la aparición de desiertos alimentarios, además de las distancias, los costos, la clasificación del suelo y los hábitos de compra y consumo, con las desigualdades espaciales y las desigualdades socioeconómicas. Esto permite introducir una variable en el análisis, las políticas públicas. Resulta particularmente interesante el estudio de McClintock, quien, haciendo uso de conceptos propios de la ecología urbana, estableció la relación entre la injusticia alimentaria con la agricultura urbana y el papel del capital. Esta relación le permitió enfatizar el alcance de estos elementos en la definición del ambiente urbano y su evolución histórica para las comunidades de menores ingresos. De igual forma, es interesante la incorporación de categorías propias de la sociología, como familia, amigos e instituciones de garantía, como elementos originarios de los desiertos de alimentos, en relación con la institucionalidad política y los poderes privados. Estos se han ligado a elementos tradicionales de análisis. El campo de las consecuencias de la desertificación alimentaria también es objeto de importantes análisis. Así, frente a las consecuencias en la salud relacionadas con las deficiencias en el acceso y el consumo de alimentos, en particular con los problemas relacionados con la malnutrición y la obesidad, algunos concentrados en la población infantil en zonas rurales. La relación entre los impactos en la salud humana es posible conectarlos con las consecuencias económicas de la desertificación alimentaria en zonas rurales y sus aspectos demográficos. Finalmente, algunos se han ocupado de relacionar estos impactos en zonas urbanas y rurales con los bajos niveles de coeficiente intelectual de niños en zonas periféricas. Los intereses de algunos investigadores se han concentrado en identificar estrategias de solución a los problemas que representan la desertificación alimentaria. Así, los estudios proponen estrategias de orden institucional o públicas, privadas y mixtas. Las primeras, a través de la implementación gradual de políticas públicas con capitales públicos y privados. Algunas de estas políticas se han concentrado en la oferta de alimentos frescos y saludables en comunidades que carecen de ellos, la reducción de los niveles de malnutrición y obesidad infantil, la educación y formación alimentaria y nutricional. Algunas propuestas públicas se orientan a determinar la importancia de incorporar las zonas rurales dentro de los procesos de planificación. Otras propuestas privadas se orientan a demostrar las problemáticas de desertificación alimentaria para justificar su solución específica a través de la creación de huertas comunitarias, la utilización de insumos agropecuarios y la creación de centros de seguridad alimentaria donde se ofrece educación en alimentación. Finalmente, algunas propuestas mixtas, que incluyen estrategias de financiación pública y privada, encuentran la solución a la desertificación alimentaria en la apertura, ampliación y mejora de tiendas de alimentos saludables o supermercados. En esta parte se pretende identificar los presupuestos y modelos metodológicos y los instrumentos de recolección, sistematización y análisis de información usados por las investigaciones para abordar los desiertos alimentarios como objeto de estudio. El propósito es identificar las fortalezas y los vacíos de estos estudios y de esta forma justificar la necesidad de reconstruir un modelo metodológico para el estudio de los desiertos de alimentos. Es así como se articulan en esta parte la naturaleza cualitativa o cuantitativa de las variables utilizadas por los estudios para determinar las fuentes, los instrumentos de investigación y los criterios de verificación, validación y o medición. Los estudios donde se realiza análisis de variables cualitativas exclusivamente son escasos. En ellos se analizan fundamentalmente las prácticas alimentarias y las percepciones y los patrones de compra y consumo. La mayoría de los estudios rastreados se ocupan de analizar únicamente la relación entre variables cuantitativas para la determinación de la existencia, características y estrategias de atención a los desiertos de alimentos. Las variables más recurrentes son la ubicación geográfica, rural, urbana, suburbana, las condiciones económicas de la familia, la presencia de mercados mayoristas o minoristas, los tipos de alimentos que se compran y consumen y la distancia que existe entre la unidad de vivienda y el punto de distribución de alimentos. Algunos estudios, además de incluir estos o algunas de las anteriores variables, incorporan otras de orden cuantitativo que permiten reconstruir en un panorama más completo la situación alimentaria de una porción territorial. Así, el nivel de hacinamiento, la infraestructura de servicios públicos domiciliarios, el tamaño promedio del hogar, la edad y el género de los componentes familiares, los horarios de compras, la ordenación del gasto en el hogar, las condiciones médico-nutricionales de la población, el ambiente mercantil para la oferta y demanda de alimentos y la estructura del sistema alimentario, las características específicas del territorio que lo hacen atractivo a la migración, la densidad poblacional, la existencia de una política pública alimentaria, entre otros, han sido algunas de ellas. De otro lado, algunos estudios han asumido una importante reflexión en torno a la desertificación alimentaria, abarcando variables cualitativas y cuantitativas, donde sobresalen las relaciones entre percepción, capacidad de ingresos, hábitos de compra y consumo de alimentos, condiciones sociales, ambientales y económicas de los territorios, condiciones físicas, mentales y nutricionales de la población, datos estadísticos oficiales, geografía social, entre otras. La adopción de variables cualitativas, cuantitativas o ambas supone la adopción de diversidad de instrumentos para la recolección, sistematización y análisis de información. Sobresale el uso de fuentes secundarias, encuestas, cuestionarios y trabajo con grupos focales para la recolección de información cualitativa.
Además de estos instrumentos de recolección de información cualitativa, algunos estudios hacen uso de herramientas metodológicas más complejas, como el análisis de conglomerados jerárquicos, los coeficientes de relación de Parsons, variables sociodemográficas y el modelo de regresión espacial, el análisis histórico, mapas conceptuales, visitas de campo a supermercados, hogares y escuelas, entre otros. Los sistemas de información geográfica son una herramienta utilizada en casi todos los estudios, en combinación del trabajo que se desarrolla con variables cualitativas y cuantitativas. Sin embargo, algunos estudios han preferenciado su uso exclusivo como herramienta de validación de la información. De la revisión de la literatura existente en materia de desiertos de alimentos, es posible aproximarse a algunas conclusiones relevantes para el presente estudio. La primera de ellas tiene que ver con la recurrencia de temas o lugares comunes alrededor de los desiertos de alimentos. Los estudios se han concentrado en los análisis de la naturaleza de los desiertos alimentarios, sus características y las causas y consecuencias relacionadas con ellos. Sin embargo, ningún estudio se ha ocupado en detalle de la revisión de las metodologías utilizadas por otros estudios y la reconstrucción de una metodología que dé cuenta de manera holística del contenido, significado, alcances y límites del concepto desiertos de alimentos como objeto de estudio. Entre otras razones, esta situación tiene lugar por la parcialidad con la que estos estudios han asumido la adopción de variables para ser analizadas. Es común el uso de variables cuantitativas relacionadas con las condiciones geográficas del territorio que se analiza, la infraestructura para la oferta y distribución de alimentos, la infraestructura de movilidad para el acceso a los lugares de distribución y las condiciones socioeconómicas de las familias. Los estudios de tipo cualitativo, en la mayoría de los casos, bien que las asuman exclusivamente o las combinen con variables cuantitativas, indagan por los hábitos de compra y consumo alimenticio. Del agrupamiento de estas variables se identifica que todas ellas concurren en alguna de tres grandes dimensiones: físico-espacial, sociocultural o socioeconómica. Es decir, el análisis de los desiertos de alimentos ha implicado el análisis y relación de variables en distintos grados de complejidad, dependientes, independientes, de primer, segundo, tercer grado, que encajan en alguna de estas dimensiones de la desertificación alimentaria. Tan solo unos pocos estudios han logrado la articulación de variables que permite una mirada sistémica, holística y compleja de la realidad a la que se enfrentan las porciones del territorio que padecen procesos de desertificación alimentaria. De allí que sea necesario construir o reconstruir a partir de las experiencias previas una metodología que incorpore en sus análisis el complejo entramado de relaciones y variables que hay alrededor de los desiertos de alimentos. Por ello, se asume la existencia de una estrecha relación del derecho a la alimentación con los desiertos alimentarios, toda vez que solo a partir del lenguaje de los derechos sería posible la construcción de soluciones viables política, económica y socialmente para los problemas derivados de la desertificación alimentaria. Es así como las grandes categorías de la investigación son el derecho a la alimentación y la desertificación alimentaria. Frente al derecho a la alimentación se reconocen tres dimensiones esenciales de este: la disponibilidad, la accesibilidad y la inocuidad. Por su parte, frente a la categoría de desiertos alimentarios, se reconocen las tres dimensiones en que pueden ubicarse las variables que tradicionalmente se han considerado: físico-espacial, sociocultural y socioeconómica. Ambas categorías y sus dimensiones se entrecruzan para permitir el análisis de variables de distinta naturaleza, cualitativas y cuantitativas, dependientes e independientes, a través de distintos medios e instrumentos de recolección, sistematización y análisis de información. La categoría derecho a la alimentación es la que direcciona la reflexión sobre las variables y en ese sentido su articulación o cruce con las dimensiones de la desertificación alimentaria. De esta forma, el cruce entre la disponibilidad del derecho a la alimentación y la dimensión físico-espacial de la desertificación alimentaria implica el análisis del modelo de ocupación del suelo, la vocación del suelo y las zonas de producción. Su cruce con la dimensión sociocultural implica el análisis de la suficiencia nutricional, la inocuidad de la oferta alimentaria, la aceptabilidad cultural de los alimentos y la sostenibilidad de las prácticas alimentarias. Finalmente, su cruce con la dimensión socioeconómica obliga al estudio de la inocuidad de la oferta alimentaria, los usos actuales del suelo, las zonas de oferta de alimentos, los canales de distribución de alimentos, la oferta de alimentos y la importación de alimentos versus libre comercio. De otro lado, la dimensión accesibilidad del derecho a la alimentación en relación con la dimensión físico-espacial supone el estudio de la accesibilidad física y la accesibilidad geográfica. Su cruce con la dimensión sociocultural implica el análisis de la no discriminación, el autoconsumo, los hábitos alimentarios, la idiosincrasia de la comunidad y la publicidad. Su relación con la dimensión socioeconómica permite analizar la accesibilidad económica a los alimentos, la soberanía alimentaria, las condiciones de empleo de las personas y la distribución de ingresos de los hogares. Finalmente, la relación de la inocuidad como dimensión del derecho a la alimentación con la dimensión físico-espacial permite analizar la disponibilidad de agua potable, con la dimensión sociocultural, la inocuidad en el consumo de los alimentos y la educación nutricional, y con la dimensión socioeconómica, la inocuidad de la oferta alimentaria.
Se espera que a partir de estas categorías, dimensiones y variables, las reflexiones sobre los desiertos de alimentos se constituyan en insumos teóricos, conceptuales y metodológicos para la atención de los problemas territoriales a través de instrumentos de política pública sobre planeación y gestión territorial, oferta y prestación de bienes y servicios públicos, educación, salud pública, medio ambiente, entre otros. Asimismo, para el diseño de normativas que garanticen el derecho a la alimentación adecuada y el derecho a no morir de hambre como estrategia estructural y no solo de coyuntura.